Pues aquí estamos en esta tarde, en este día de martes maravilloso, reiterando el agradecimiento que estén ahí en Travesía Turística, Televisión del Este. Antonio Corsino, desde este momento y hasta una hora estaremos hablando sobre las principales noticias que ocurrieron en el ámbito turístico. En esa dirección hay que resaltar que como martes y sobre todo este 17 ocurren hechos turísticos que en ocasiones no pasan el mismo día, sino que se van dando en la semana y por supuesto las noticias más relevantes, más que importante, la en que entendemos que son, tienen esa importancia, esa, si se quiere, tienen ese valor noticioso para ser resaltado. En esa dirección hay que, si se quiere, empezamos con lo que significa el Cibao como tal, sobre todo Santiago, que tiene proyectado seguir incrementando su visitante desde este 2026 al 27. Playa Grande, como tal, sigue impulsando la inversión en esa localidad. Sigue siendo una de las zonas de expansión para desarrollar lo que es el turismo complementario, más allá de sol y playa, más allá de las zonas ya debidamente desarrolladas. Bueno, pues Playa Grande como tal gira en torno a la inversión, y en este caso, inversiones millonarias. Otro elemento y otra importante noticia es cómo ha ido evolucionando la inversión en Cabo Rojo. Cabo Rojo, como sabemos, no solamente avanza, sino que también aceleran sus obras para que en la próxima temporada tengamos, más allá de los cruceros, pero sí con una planta hotelera, igual que el aeropuerto, puedan estar debidamente habilitados. Y quienes tienen la construcción de ese aeropuerto aseguran su aceleramiento en cuanto a su construcción. Ciertamente que el desarrollo hotelero presiona el empleo. Como sabemos, cada hotel que se abre demanda técnico, empleos, que en ocasiones no tienen. Por eso es la competencia entre un empleo y otro, entre un empleado que cambia constantemente, pero se debe a la demanda de empleados que tiene la industria turística, pero específicamente la hotelera, ese es su sector. Ha existido y siempre va a estar permanente la necesidad de que el gasto diario del turista que no visita, si sabemos que son más de 11.5 millones de visitantes al año, en este caso al 2025, que es la última fecha tope que se puede tomar como referencia, porque hasta que no se termine la temporada o el ciclo de cada año, hay que hacer mención al año anterior, en este caso el 2025. Y sabemos que el gasto diario del turista anda entre 170 dólares diarios, y ahí la intención, se están haciendo los esfuerzos para aumentar, que siga aumentando sus gastos diarios cada visitante, más allá de la hotelería, del alojamiento, que sí cubre como gasto diario, pero durante su estadía se hacen los esfuerzos para que éste no solamente salga de sus hoteles, sino que gaste en compras, en excursiones o en actividades recreativas complementarias. Samaná recientemente, la semana pasada o el fin de semana pasado, celebró una importante feria donde cientos de visitantes, personas ligadas a la actividad turística, lo visitaron y dieron a conocer, o se dio a conocer,
todo lo que significa los diferentes atractivos turísticos que tiene la zona de Samaná. Más allá de sus atractivos naturales, la necesidad sobre todo de que se impulse esta actividad o más bien este destino más allá de lo regular. Igualmente tenemos algunas informaciones de carácter internacional donde sabemos que la presión, en este caso en el Medio Oriente, sigue generando presión a los visitantes, sobre todo de lo de largo alcance a esa zona. Como también sabemos, esto tendrá un impacto significativo en el transporte marítimo, los cruceros, aumentar el gasto del combustible, los combustibles, también el transporte aéreo también se verá afectado y por supuesto eso se refleja en cada ticket aéreo, en cada vacaciones que los visitantes pretenden incursionar o más bien planificar sus vacaciones para esta época del año. Se verá afectado probablemente que al final del año, si este conflicto, esta escalada bélica que se produce en esa zona del Medio Oriente no para, bueno, pues desde ya está generando estresando la actividad turística y no solo la actividad turística, sino la actividad económica global. Esa y otras informaciones, sobre todo un comentario que cuando regresemos entremos en materia. La geopolítica del turismo dominicano, ya la actividad turística no es solamente una actividad económica, sino que tiene incidencia en las relaciones con otros estados. En esa dirección, el ocio como tal, si analizamos a los países que utilizan la actividad turística como fuente de riqueza, generador de empleos y demás, el entretenimiento y el tiempo libre ya no es meramente una actividad recreativa de ocio, sino que es una herramienta con un poder económico, influencia cultural y sobre todo posicionamiento internacional. El ocio se ve como especie de poder blando y podemos ejemplificar, por ejemplo, el caso del Caribe. Si hay un conflicto en determinadas regiones, como el caso de Cuba, bueno, pues el resto de las islas del Caribe se ve beneficiado. Así es, porque ya la actividad turística, o más bien la actividad turística, al entrar en competencia entre un estado o un destino turístico y otro, genera ese tipo de presión entre los destinos. Pues esa actividad productiva que es el ocio en el sentido de que ocio está vinculado al turismo como tal, a la recreación, al entretenimiento, a los viajes, a la industria del viaje o el flujo turístico internacional, como también se le conoce, genera esa, si se quiere, esa área de influencia en los estados debidamente posicionados como tales. Porque un destino, el caso de República Dominicana, ya goza de esa influencia, impacta o más bien influye en los emisivos y esto a su vez deciden a dónde viajar a partir de unos elementos primarios que es su estabilidad, sus condiciones no solo naturales, sino que políticamente, económicamente y socialmente tienen las condiciones para visitarlo. Recordamos que como las aves, los turistas solamente visitan donde haya paz, donde haya tranquilidad. Nadie visita un lugar en condiciones de insalubridad, condiciones donde la seguridad está debidamente en peligro. Tenemos el caso, por ejemplo, de Haití. Y si nos remontamos más allá, por ejemplo, en el caso de México, que fuera de los conflictos que tiene de carácter con sus enfrentamientos o la narcoguerra y demás, genera cierto estrés
que no es oportuno visitar. Por eso es que los estados, al entrar en esa competencia, en esa influencia entre los visitantes o los que tienen intención de visitar esos lugares, bueno, pues toman en cuenta esos destinos que buscan atraer turistas, inversiones y eventos vinculados a la actividad turística. Por eso que República Dominicana, en esas condiciones que tiene, bueno, pues se mueve en esa dirección. Igualmente que el flujo, atraer cada vez más personas a su destino a partir de las condiciones, de las promociones, y eso genera cierto estrés entre los estados, cierta presión entre los estados, porque ya no compiten, si se quiere, de manera blanda, sino que hay una competencia agresiva, sobre todo los destinos del Caribe. Esa diplomacia suave, porque sabemos que cada delegación diplomática en diferentes partes del mundo influye, trata de vender su país como receptor de turismo, porque la verdad que el hecho de transformar su territorio con la intención, a partir de la inversión de los visitantes que llegan, igual que las condiciones naturales que tienen esos destinos, bueno, pues genera ese tipo de competencia, ese tipo de influencia en esos países donde se quiere atraer. Por ejemplo, tomemos el caso de Estados Unidos, que ahora con su situación que tiene con Irán, bueno, pues genera ese conflicto con otros estados que compiten en iguales condiciones, en el caso de Canadá, el caso de la Europa completa. Genera no solo esa competencia por estar en esa situación que obliga a que otros estados, bueno, pues tenga que agenciarse, buscar la forma de arrastrar esos turistas que tienen proyectado visitar ese lugar. Pero en el caso concreto, que un término poco conocido, que es la geopolítica del ocio, que es una herramienta meramente para explicar cómo los estados atraen no solamente inversiones, turistas y eventos internacionales, pero de una manera, si se quiere, una competencia sana, pero sí sabemos que esa competencia no es, si se quiere, blanda, tranquila, pacífica. Por el contrario, cada vez que un estado entra en conflicto, el otro lo resalta a partir de sus condiciones, o más bien de sus medios de comunicación locales. Bueno, pues hacen mención de las condiciones, si son naturales, ya sea por un huracán o por una temporada invernal o un conflicto bélico en particular, lo resaltan. ¿Con qué intención? Bueno, pues sí, para que no traer esos visitantes, esas inversiones, esos eventos de carácter internacional. Nosotros como país, dentro de ese marco de ese marco de la geopolítica del turismo dominicano, también se mueve en esa dirección, en esa evolución que ha ido a lo largo y ancho del turismo dominicano, ha hecho lo necesario, no solo para atraer esas inversiones, generar riqueza mediante sus recursos naturales y creando las condiciones para esas inversiones, esos turistas, pero sobre todo a los eventos internacionales. Por eso es que cada vez más Punta Cana se convierte en un referente para esos grandes eventos internacionales, ya no solo los que se dan en las organizaciones nacionales, sino que cada vez más vienen instituciones internacionales a realizar sus foros, sus congresos, sus actividades, sus reuniones en diferentes partes de Punta Cana y Santo Domingo, que Santo Domingo se proyecta como un gran hub, si se quiere, para los eventos
internacionales. Eso hay que verlo dentro de esa competencia. República Dominicana es una competencia para el resto del Caribe, no solamente desde la Ribera Maya, México, hasta todo el Caribe, compiten entre sí y cada uno ofrecen las mismas condiciones, pero existe la motivación de atraer las inversiones, los turistas, esos eventos, esos congresos que se dan a nivel internacional, bueno, arrastrarlo, traerlo aquí, por las condiciones que tienen es la República Dominicana en el caso concreto. Dentro de esa dinámica, de ese tablero internacional, cada uno es como un tablero, si se quiere. Uso la figura donde cada elemento de la actividad turística funciona como una pieza, en este caso del ajedrez, que tiene una función específica. Por ejemplo, si son los recursos naturales, bueno, pues dentro de esos elementos se proyectan, se promueven, se busca la influencia en otros estados para que vengan a visitar, bajen a República Dominicana, al Caribe específicamente, sobre todo al Caribe de República Dominicana y de manera muy particular a Punta Cana, donde encuentran las condiciones naturales, el sol y la playa, y con la playa viene la parte cultural, la gastronomía, los eventos deportivos propiamente, ahora con la promoción de que cada vez más sigue aumentando los ingresos fruto del turismo de salud, del bienestar, por las condiciones que tiene este Caribe, el Caribe de República Dominicana, que si bien es cierto compite con el resto de las islas del Caribe, pero hacemos los esfuerzos, la debida diligencia, la influencia con los elementos propios asociados a República Dominicana o los elementos diferenciadores para que los visitantes tomen en cuenta esos elementos. Influir no solamente en los inversionistas, sino o también en los organizadores de eventos, reuniones, pero también en los emisivos. Más allá de las condiciones que tenemos de estabilidad política, económica, social, que es un elemento diferenciador, pero se agregan los elementos asociados a las condiciones institucionales, la estabilidad propiamente, para que esas inversiones, esos turistas y esos eventos vengan cada vez más al país. Por eso es que el año pasado, el 2025, es un referente a cuál fue el comportamiento de la actividad turística, que fue definitivamente un año interesante para la República Dominicana en cuanto a la cantidad de visitantes que llegaron, que sabemos que más de 11 millones de personas lo hicieron. Generamos una inversión directa de más de 5 mil millones de dólares en inversión directamente, inversión extranjera directa, y en eso encontramos que el sector turístico se lleva la mayoría. Estamos hablando que más del 16% de la inversión extranjera directa va al sector turístico, y de este se va o va dirigido a lo que es la hotelería, el desarrollo de la actividad hotelera, que se lleva la gran inversión. Pero también la cantidad de empleos que ha generado la actividad turística durante el año pasado, que habla de 815.000 empleos directos, indirectos e inducidos, fruto de esta actividad, pero que no es la actividad como tal, sino que es el esfuerzo, es las condiciones dadas para que estas inversiones vengan al país, los turistas, los eventos, y generen esos empleos. Por eso es que la diversidad del producto turístico dominicano, ya no solamente lo natural, es decir,
el sol y la playa, sino que le agregamos igualmente que el sector de salud, el alojamiento, los cruceros que cada vez se representan más cruceristas llegan al país, y es todos esos elementos asociados, o más bien esos impactos socioeconómicos que tiene la actividad turística, están directamente relacionados con el poder de influencia que tiene la actividad turística de República Dominicana en esos mercados, en esos inversionistas, en esos mercados emisivos que cada vez más creen en la República Dominicana como oportunidad no solo de negocio, de inversión, sino para atraer a sus visitantes, traer sus turistas en diferentes partes del país, y con eso para no solamente dejarlo en Punta Cana, independientemente de que tenemos en Punta Cana el aeropuerto más importante para atraer diferentes turistas, sino que encontramos, y así lo vemos, la inversión dada desde esas condiciones que están dando, y entramos en esa competencia con otra región del Caribe, que es una competencia sana, en ocasiones sana, pero en el ámbito de la geopolítica del ocio, en este caso del turismo dominicano, competimos de una manera, si se quiere, en condiciones iguales, a razón de que tenemos definitivamente las mismas condiciones del resto del Caribe, pero las nuestras tienen ese elemento, ese ingrediente positivo, que es la estabilidad política, económica y social, para que esos turistas, esos visitantes, esa inversión, igual que esos eventos, cada vez más vengan al país buscando esas condiciones, independientemente de que en otras regiones del Caribe existan, pero las condiciones de República Dominicana entran en ese mundo de la competencia, en ese poder blando que se llama la actividad turística, porque genera no solamente influencia, sino que su cultura, sus elementos diferenciadores entran en competencia con otra parte del Caribe, de este gran Caribe, y el Caribe de República Dominicana es parte de ese Caribe que compite no solamente con Cuba, que las condiciones que atraviesa Cuba es una oportunidad para República Dominicana, probablemente, pero aún así no es que nos alegramos en las condiciones a las que está sometida Cuba, pero sí esos turistas que tenían proyecciones de visitar a Cuba, bueno, pues debido a la influencia que tenemos en esos mercados emisivos, pues penetramos, llegamos y llevamos como bandera los elementos del producto turístico que son iguales, pero con algunas condiciones muy específicas, y esos son los que buscan los inversionistas, los turistas y sobre todo los eventos internacionales que cada vez más siguen aumentando en República Dominicana. Y Punta Cana se lleva ese gran mazo, esa gran presencia, fruto de esos elementos que nos hace diferente en otras partes del mundo. El aeropuerto del Cibao, que es un también importante aeropuerto, pues tiene proyección de atraer más vuelo en este proceso de expansión. De acuerdo a lo que establece su administración, tiene proyectado una inversión de $200 millones con la intención no solamente de ampliar su infraestructura, su pista, sino crear las condiciones para que definitivamente traer más visitantes, más vuelos, y con él, bueno, pues generar más, no solamente riqueza a la región, más puestos de trabajo. Pues se entiende que esta ampliación tiene previsto que genere unos 1.200 empleos directos adicionales
ampliar lo que tiene a casi el 100% de su capacidad y crecer un 40% más de lo previsto. Y esto genera, reiteramos, generar más empleo, más directo en la zona del Cibao, pero sobre todo el aeropuerto del Cibao, que tiene la intención, reiteramos, de no solamente ampliar su terminal hasta su terminal me refiero a la pista, no solo la pista como tal, sino las condiciones para que aeronaves de diferentes tamaños puedan aterrizar allí. Eso implica que pueda mover, está previsto para el 2027, adicionar a lo que ya está moviendo, tiene una proyección de 2 millones de pasajeros, poder mover 2 millones de turistas o pasajeros al año. Y es una gran proyección. Eso implica, pero reiteramos, de acuerdo a las especificaciones que establecen sus gestores, la estructuración, ampliación, edificación, ampliación de las plataformas, es decir, la pista de aterrizaje, la extensión de su pista como tal, la incorporación de criterios, sobre todo de sostenibilidad. Reiteramos que un aeropuerto no solamente es la infraestructura, sino que tienes que dar las condiciones de seguridad, de eficiencia, garantizar las operaciones y que ésta no se convierta en un riesgo ni para las aeronaves, su tripulación, ni mucho menos para los pasajeros como tales. Esos criterios más allá de la inversión, reiteramos, tiene la intención de, con los mecanismos, la tecnología adecuada, generar no solamente esa cantidad de proyectos que tienen proyectado, que son mover anualmente 2 millones de turistas o de pasajeros por esa terminal aeroportuaria, sino, y lo más importante, posicionar a esa zona que es estratégica por la cantidad o la localización que tiene en el país el aeropuerto de Santiago y la cantidad de pasajeros que circulan, que vuelan por allí, las aeronaves que pasan o aterrizan en esa zona. Bueno, pues con esta ampliación, con esta adecuación del aeropuerto del Cibao, lo va a posicionar. Definitivamente que va a entrar en un proceso competitivo con el resto de los aeropuertos del país y con ello el desarrollo turístico de la zona, comercial, logístico del país, y de esa forma fortalecer la conectividad con el Caribe. Es decir, que la ampliación, la adecuación de este aeropuerto entrará en una fase importante. Y reiteramos que desde su inicio tiene para hasta el próximo año, está en ese proceso, y esa inversión, como bien dicen sus gestores, bueno, tiene la intención de ampliar o crear las condiciones para que más aeronaves llegue a ese aeropuerto y con él agilizar los procesos, que está asociado, porque no solamente que lleguen las aeronaves, sino que los procesos para la aeronave, y los servicios que se le ofrece a la aeronave, a los pasajeros, a la carga o las maletas sean más eficientes, agilizar los procesos migratorios, aduanales, en fin, todos esos procesos que están asociados a los visitantes no sea un tropiezo, pero al contrario, sea no solo elegante, sino un atractivo visitar ese aeropuerto. Otro hecho también interesante que tenemos que hacer mención es la inversión millonaria que se impulsa un nuevo aeropuerto en lo que es Playa Grande. Pues el gobierno recientemente, a través de una inversión privada de $1.000 millones para la construcción del Aeropuerto Internacional de Playa Grande. Un proyecto que definitivamente ampliará la conectividad aérea, sobre todo en esa parte del país. Y de esa forma
se dotará de desarrollo turístico e inmobiliario en esa parte del país. Esos 800, es decir, más de esa inversión en dólares, que si lo llevamos a peso, es una parte, eso es una cantidad importante que representa, pero son $1.000 millones para construir ese aeropuerto en Playa Grande, con una inversión privada, reiteramos, 100% privada, claro. El Estado provee como gestor del espacio aéreo las condiciones para que sí sea atractivo para la inversión mediante su regulación, crear las condiciones para que esa inversión esté debidamente garantizado. Por eso es que no solamente la saludamos, y en ese proceso de la inauguración, la presencia del ministro de Turismo se hizo presente, porque es una inversión, si bien es cierto, es privada, pero tiene un impacto más allá de la inversión extranjera directa, sino, o más bien genera riqueza, empleos, y activa toda la actividad turística en esa localidad. Y el país al final del día tiene la ganancia de esa inversión que se manifiesta en toda la dinámica económica social del país, sobre todo en esa localidad, allá en Playa Grande. De modo que hay que saludar este hecho de que recientemente se dio ese primer inicio, puesta el primer blog para la construcción de ese importante aeropuerto internacional en Playa Grande. En esta oportunidad tenemos que resaltar en las condiciones de acuerdo al calendario que se encuentra el Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo, eso en Pedernales. Pues como sabemos, ya la pista, y de acuerdo a la visita que se hizo para inspeccionar, para ver cómo andan los trabajos allá en Cabo Rojo, de este importante aeropuerto de Cabo Rojo, pues de acuerdo al calendario se prevé que en septiembre esa pista, la pista de rodaje, esté lista, igual que su torre de control para diciembre estar ya disponible, de acuerdo a cómo declaró el ministro José Ignacio Paliza, que junto con otros funcionarios del área de la aeronáutica civil, aeroportuaria y otros funcionarios visitaron esta construcción y evaluar, contactar, saber cómo anda esta construcción, y de acuerdo al calendario, como lo dijo el ministro, está de acuerdo a lo programado. Sabemos que la empresa española Acciona, que es la que está ejecutando ese aeropuerto, que también sus funcionarios allí presentes, o más bien sus ejecutivos, también estuvo allí presente, igual que la construcción, la coordinación de parte del Estado. Sabemos que esto se está haciendo mediante la adjudicación, es mediante un fideicomiso pro Pedernales, de la Dirección General de Alianza Público-Privada, y conforme al calendario, reiteramos, anda como está previsto. No hay retraso. De acuerdo a las declaraciones, reiteramos, que hizo el ministro José Ignacio Paliza. Eso significa que esta construcción, o más bien el costo de este aeropuerto, que son que de acuerdo a la licitación son 3.961 pesos, fue la licitación. Ese proyecto incluye una pista de aterrizaje de 3.5 kilómetros, unas calles de rodaje, plataformas para 5 aeronaves, sobre todo Boeing 777-300, y obras de drenaje, así como parte del desarrollo
de su entorno social. Eso obliga, por supuesto, como una inversión, reiteramos, si bien es una empresa española la que está desarrollando, ejecutando la obra, pero tenemos esa alianza público-privada mediante ese fideicomiso que se creó las condiciones para que no estemos siempre presentes con ese tipo de supervisión y ver cómo anda la obra específicamente. Y de acuerdo al calendario se está desarrollando según a lo previsto. Eso por un lado. Otro elemento diferenciador que también tenemos que hacer mención es el hecho de que la actividad hotelera, sobre todo en Punta Cana, sigue creciendo de manera extraordinaria. Eso conlleva que esa inversión hotelera en la zona de Verón, Punta Cana, la Alta Gracia, no solamente la inversión directa extranjera que en esa construcción de esos hoteles, con ello conlleva la demanda de trabajadores, de empleados. Sabemos del déficit que genera cada hotel que se abre, demanda empleos, sobre todo técnicos. Por eso que cada vez más, a través de las escuelas especializadas, en este caso el acompañamiento de Infoctel, que hace los esfuerzos necesarios para que cuando se abra ese hotel tengan los empleados requeridos. Eso conlleva que garantizar ciertas condiciones para que los empleados no pasen de un empleo, o más bien de una empresa a otra empresa que podría de alguna manera generarle más ingresos a ese empleado, pero sí, la demanda es fuerte, igual que la competencia. Todas las empresas, sobre todo las hoteleras, buscan conservar sus empleados, pero la competencia igualmente es feroz. Un empleado en ocasiones por 1,000 pesos se va de un hotel a otro. La tasa de empleo en Punta Cana es prácticamente, si se quiere, hasta cero, porque independientemente de la cantidad de ferias de empleos que se hacen de manera esporádica, sí, la actividad turística cada vez más demanda más empleados. Y eso conlleva más personas de otra parte del país que visiten a Punta Cana, no solo como visitante per se, sino, o más bien, como empleado. Por eso es que la zona que más genera empleo, si se quiere, compite no solamente con Santo Domingo, sino con otras partes del país, y eso lo convierte a Punta Cana en una zona atractiva para la inversión extranjera y para los empleos. Eso, reiteramos, genera cierta inquietud, porque en ocasiones cuando se abren los empleos, no hay los suficientes empleados en la zona para garantizar, sí, se abre el hotel, pero para conservar a esos empleados que en ocasiones se cambian de empleo, o más bien de empresa, porque cada quien, bueno, pues si me dan 1,000 pesos más, me voy para otro hotel, porque, bueno, de eso se trata. Independientemente de las condiciones que se crean para que cada quien tenga esa fidelidad en el empleo que se le contrató, y las condiciones de tipo laboral, condiciones, me refiero fuera del salario, las condiciones laborales y donde ejerce sus funciones, los asociados con alojamiento, alimentación, transporte, seguridad y otros elementos complementarios que sí están garantizados en la actividad turística, sobre todo en la hotelera, que es la que se lleva el gran mazo de los empleados a nivel nacional. Si anualmente la actividad turística generó 815,000 empleos directos, indirectos e inducidos, es fruto de esa expansión, de esa inversión de la actividad hotelera a nivel nacional, pero sobre todo en Verón, Punta Cana, donde la mayoría de los hoteles están, y eso conlleva a que cada año
la demanda de empleados sea cada vez más grande, más importante, independientemente de las condiciones laborales que se le ofrecen. Hay que crear las condiciones para que, sobre todo de fidelidad, porque esos colaboradores, esos empleados necesitan, más allá del salario y las condiciones, la estabilidad laboral, hay que crear los atractivos para que se queden en cada instalación hotelera que lo contrata. Sí, hay empleados que se mantienen por años en esos hoteles, pero la movilidad, es decir, el cambio laboral es constante y eso genera presión a esa inversión hotelera en la región, básicamente en Punta Cana y más allá. Más turistas y por supuesto aumentar su gasto diario. De acuerdo al Banco Central, que es la última información que tenemos, la que reflejó cómo andan el ingreso, o más bien de los gastos de los turistas que nos visitan cada año. Bueno, pues en el 2025, de acuerdo a esos visitantes, más de 11 millones de visitantes que visitaron el país, tenían un promedio $170, más de casi $171 promedio cada turista gastó durante su estadía. Eso significó, en relación al año anterior, es decir, al 2024, un aumento de, si se quiere, de un 32%. Pero bajó la estadía. Ahora, los turistas vienen por 7.85 días, es decir, día y noche, es decir, 6 noches y 7 días, es decir, una semana. Estos turistas que lo hicieron el 2025 lo hicieron por ese periodo, por esa estadía, ese tiempo en el país, en diferentes partes del país, pero sobre todo el punto de referencia es Verón, Punta Cana, República Dominicana. Pero en relación a años anteriores, es decir, en el 21, hubo una disminución de las estadías, pero sí un aumento de sus gastos diarios de $1.70 diario. Claro, eso hay que relacionarlo con un aumento del gasto, o más bien del precio, del valor de las vacaciones, porque ahí sí hay que agregarle el elemento de la inflación, el aumento de los pasajes. Pero independientemente de esas condiciones, no solamente la intención de aumentar el número de visitantes cada año, sino que las intenciones, el gran desafío es que esos visitantes al menos puedan gastar más de $200 diarios durante esos 7.84 promedio de sus estadías en el país. Para eso se están creando las condiciones, es decir, actividades complementarias, más excursiones que salgan de los hoteles, vayan de compra, visiten más lugares y con ello que aumenten aumenten su gasto diario. Esas son las intenciones. Por eso es que la actividad turística gira en torno a crear las condiciones, ampliar la oferta, crear otros destinos, otras excursiones, otra oferta complementaria, más allá de sol y playa, sino que ya el sol y la playa no es suficiente, el mar no es suficiente. Sabemos que la isla de La Saona lleva ese gran porcentaje de visitantes,
porque es la actividad recreativa al aire libre más importante de República Dominicana, sino que las excursiones culturales se amplíen, las excursiones de aventura igualmente se incrementen. Para ello se están haciendo los esfuerzos para que esos visitantes por lo menos puedan gastar más de, no $500, esa es la intención, independientemente de que también hemos aprovechado ese nicho de mercado que es el turista de altos ingresos, que no está contemplado en esta evaluación que hace el Banco Central de la República Dominicana, sino que esos visitantes que vienen por razones de playa, todo incluido, el sol, la playa, sino que aparte que vengan por ese atractivo natural nuestro, sino que se incrementen las actividades complementarias, el desarrollo de otros destinos complementarios, otro destino emergente, como el caso ya no solo Belgantil, Miches, Cabo Rojo, sino también Santiago y otras localidades del país, para que también los visitantes, los turistas lleguen a esas regiones, a esos lugares, y se están creando las condiciones. Por eso es que en cada stand, en cada feria turística internacional, llevamos algún destino determinado, no solamente Miches, Punta Belgantil, Cabo Rojo, sino que otros destinos para que los turistas visiten, y con no solamente el aumento de los visitantes, de los extranjeros, sino que aumenten sus gastos diarios durante su permanencia y extender más su estadía. Esas 6 noches y 7 días, aumentarlo a 2 semanas. Y eso de entrada generaría no solamente más ingresos para la República Dominicana, sino más riqueza. Amigos, amigas, finalizamos por hoy, pero sigan en Televisión del Este, que siempre tiene cosas interesantes que ofrecer. Hasta aquí, Travesía Turística, y nos vemos en la próxima semana.